Buenos días, vamos a ver ahora brevemente, para introducirnos un poco en el tema de solicitaciones y tensiones, la diferencia entre rotura y falla según el tipo de material y cuáles son las principales teorías de falla universalmente aceptadas. En principio, este diagrama, bastante conocido por los estudiantes de ingeniería, refleja el comportamiento de los materiales frágiles y dúctiles a las tensiones. En este caso están reflejadas aquellas tensiones producto de un ensayo de tracción y se ven claramente cuál es el límite elástico y cuál es el límite último para materiales frágiles y dúctiles. El ensayo de tracción es un ensayo que es bastante simple de hacer, está bastante caracterizado, estandarizado, y es el que por lo general se utiliza como base para caracterizar un material. Consiste en el estiramiento de una probeta, traccionar una probeta en un dispositivo, por lo general un dispositivo hidráulico, hasta que el material comienza a deformarse plásticamente y en la última instancia se produce la rotura, que eso lo vemos claramente en el punto R, ¿no? La tensión última es la separación del material, pero la rotura ya está establecida a partir del punto R, que es el límite de rotura. La rotura efectiva entonces sería la separación del material. Cada material utilizado en metalmecánica, en ingeniería, tiene su curva característica y esa curva obedece a una serie de factores que tienen que ver con el proceso en el cual ha sido creado ese material, el proceso tanto de producción como de terminación. Eso entonces arroja distintos tipos de curvas, pero vemos que en realidad todas las curvas se asemejan bastante, salvo cuando comienzan a comportarse en forma plástica. Lo que vemos acá son aceros y aleaciones típicas, pero también existen este tipo de curvas para materiales compuestos, materiales sintéticos más que compuestos. Entonces podemos diferenciar una rotura y una falla diciendo que la falla es aquella deformación que impide que el dispositivo mecánico no cumpla la función para la cual fue diseñado. En cambio, la rotura, además de constituir una falla, implica la separación del material y se diferencia de la falla porque los cuerpos se separan físicamente. Puede haber una falla sin rotura, pero por lo general cuando se establece una rotura es porque evidentemente hay una falla. Entonces acá vemos una típica falla producida por una rotura en desprendimiento del material. En este caso vemos un desprendimiento que se ha producido por un fenómeno que vamos a caracterizar a partir de la próxima clase, que es el fenómeno de fatiga. En el caso de un componente aeronáutico, específicamente es un mando de un avión, un bastón de mando, que ha fallado el collar que une ese bastón con una articulación. Ese collar se ha deformado previamente, pero lo que se estableció a través del estudio metalográfico es que la falla sobrevino a partir de una mala soldadura, una mala adhesión de la soldadura en el collar. A partir de ahí se propagó la falla y esa falla terminó en una rotura en este caso catastrófica. Entonces las formas de falla, esto es un listado exhaustivo preparado por el ingeniero Piobam, que detalla algunas formas típicas de falla, entre las cuales se destacan, bueno, la deformación inducida por fuerzas o temperatura, tal vez la principal, la más básica, no es la más general, pero bueno, es una de las más conocidas. Luego los desplazamientos también inducidos por fuerzas o temperaturas, pero en el caso de pandeo, cuando una pieza es demasiado esbelta y resiste
una tensión de compresión, la deformación se produce por un arqueo del material en su longitud axial y produce una falla. Cuando se alcanza el límite de fluencia, una rotura dúctil, o sea, una rotura que se produce en un material que ha sido caracterizado como dúctil. Una rotura frágil, fatiga estructural, cuando el material, por su estructura y el sometimiento de cargas alternadas, comienza a fatigarse en toda su estructura y finalmente se deforma o falla o produce una rotura. Una fatiga superficial, de hecho las fatigas superficiales son muy comunes en elementos que están en contacto con cargas variables, con cargas alternativas. En el caso de, hemos estudiado las levas o los cojinetes, tienen ese tipo de fatiga. El impacto falla dinámica es la aparición súbita de una fuerza en un periodo de tiempo muy corto. Desgaste por fricción, bastante fácil de entender. Cuando dos superficies están en contacto se produce fricción, eso produce un desgaste y una eventual falla. El endurecimiento parcial, ese endurecimiento puede tener distintas causas, pero un endurecimiento de una parte de un dispositivo o un elemento de máquina con respecto al resto, produce finalmente una falla. El daño por radiación, típico en materiales, ¿no? Eso, digamos, el ejemplo típico es el plástico dejado a la exposición del ambiente, al sol, a la radiación, termina fallando, por lo general por rotura. Es un ejemplo típico de daño por radiación. La corrosión, bastante lógica, entendible y estudiada en otras asignaturas. El desgaste por corrosión, la fatiga por corrosión, todos son fenómenos asociados a la corrosión. Fatiga por fritting, el fritting se produce cuando yo tengo una terminación superficial que no es la adecuada, entonces comienza a fatigarse el material por la rugosidad superficial de ese elemento. El desgaste por el mismo motivo. La relajación térmica es un fenómeno térmico producido por el cambio de temperatura durante el tiempo. La rotura por tensiones térmicas, efecto de concentración de tensiones por tensiones térmicas, o sea, diferencias de temperatura grandes que inducen tensiones que finalmente se ven reflejadas en una rotura o una falla. Falla por efecto creep, la fatiga térmica, el shock o golpe térmico, una modificación de un efecto térmico para el cual no estaba previsto ese material o esa pieza o ese elemento de máquina, y eso se produce, modifica estructuralmente el material y termina fallando. El spalling, que es una especie de desescamado superficial de la pieza, como si perdiera partes de su superficie, como si fueran escamas. El debonding, ¿no? Que eso, el debonding y el delamination se producen cuando yo tengo estructuras, por ejemplo, tipo sándwich, ¿no? Eso es el delamination y el debonding cuando tengo, por ejemplo, estructuras de tipo de fibra de carbono, muy usadas las dos en el ambiente aeronáutico. La concentración de tensiones entonces se produce cuando yo tengo una acumulación de las tensiones producto de un cambio brusco de geometría. En este caso vemos que no hay un cambio brusco de geometría entre dos superficies que se deslizan con una película lubricante, a no ser que uno de ellos tenga, o los dos tengan, partículas contaminantes. Se está viendo acá un modelo hecho de baquelita que utiliza la birrefringencia de la luz como elemento, digamos, de modelización por un lado y de testeo por el otro, para ver cómo se acumulan las tensiones. Bueno, es un método que, a pesar del avance de los métodos computacionales, todavía se sigue usando para combinarlo con otros métodos de ensayo. En este caso vemos que
Algo similar se está aplicando a una parte específica de un tren de aterrizaje de un avión sometido a ensayo. A través de luz y polarizadores se pone en evidencia dónde se concentran las tensiones en un elemento de máquina. Por supuesto que el FEM es un modelizador por excelencia, especialmente cuando uno dispone de potencia de cálculo y el programa adecuado. Eh, si bien el método de los elementos finitos es algo que ha sido ampliamente estudiado seguramente en otras asignaturas, nosotros vamos a hacer referencias permanentes porque es una herramienta muy poderosa a la hora de predecir fallos o roturas, porque muestra eh, en forma evidente a través de un cambio de color dónde se concentran las tensiones, y lo que vemos acá son las típicas tensiones de von Mises, que son las que por lo general se estudian en los casos de fallas estáticas o cuasi estáticas y muestran por lo general los programas FEM. No es lo único que hace un programa FEM, pero en este caso estamos analizando tensiones, y las tensiones en este caso son muy rápidas de analizar a través de un modelo de elemento finito. Especialmente útil es el modelo de elemento finito cuando la geometría es un poco compleja. Pueden aparecer concentraciones de tensiones en secciones donde uno prevé que aparezcan con cambios bruscos de tensión, porque se concentran las tensiones en los cambios bruscos de sección, y eso se ve evidenciado en algunas piezas que tienen una geometría bastante particular. La concentración de tensiones, si bien surge de un factor, un cálculo que forma parte de un coeficiente de seguridad, lo estudiaremos nuevamente las clases que viene. Actualmente ya está muy caracterizado para materiales metálicos y para distintos tipos de geometría. De este tipo de tablas hay un montón, pero acá vemos dos típicas geometrías donde yo tengo un cambio de sección y se me van a concentrar las tensiones justamente en el punto donde cambia la sección. Por eso existe lo que se llama un radio de acuerdo, o sea, un cambio no brusco de geometría justamente para evitar la concentración de tensiones. Entonces, en función de los diámetros o las h, que serían las alturas en el caso de la pieza plana, y de la relación que hay entre el diámetro y el radio de acuerdo, yo obtengo distintos tipos de curvas donde veo que el factor de concentración de tensiones va a ser máximo cuando digamos, esa diferencia entre el radio y el diámetro, o sea, en cuanto al radio de acuerdo, es pequeño, y en cuanto el radio es más grande, vemos que ese factor de concentración de tensiones tiende a la unidad. Las teorías que vamos a estudiar en este video apenas se van a mencionar, pero ya las hemos o las vamos a desarrollar específicamente en clase. Son la teoría de la máxima tensión cortante, es la primera, la más sencilla, debida a Tresca, con estudios previos de Coulomb. La teoría de la máxima energía de distorsión, por lo general conocida como criterio von Mises, pero que ha sido mejorada, más que estudiada también por distintos tipos de científicos, dentro de los cuales se destaca Henke. También se la conoce como criterio de la máxima tensión octaédrica tangencial o máxima energía cortante. La teoría de fricción interna de Mohr-Coulomb. Esto para materiales dúctiles. Para materiales frágiles tenemos tres teorías principales: la teoría de la máxima tensión normal, o teoría de Rankine, la teoría de la fricción interna para materiales frágiles y la teoría de la fricción interna modificada, o teoría de Mohr modificada. Muy bien, vamos a la máxima tensión cortante, la de Tresca. Una pieza entonces va a fallar cuando la tensión cortante máxima excede un valor crítico de cualquiera de las combinaciones de las tres tensiones principales, ¿no? Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Yo tengo que tomar la máxima, y si esa supera a la tensión
la tensión de límite, esa falla va a sobrevenir. Por eso se lo afecta a esta tensión máxima por un coeficiente de seguridad llamado NS. Ese coeficiente de seguridad está formado, entre otras cosas, con el coeficiente que se deriva de la concentración de tensiones, el coeficiente de forma o de concentración de tensiones, y una serie de coeficientes que vamos a estudiar específicamente más adelante. Entonces, si uno grafica esas tensiones máximas llamadas SI, uno obtiene para los distintos estados, distintos signos que pueda llegar a tener esas tensiones cortantes, un diagrama que deriva en un hexágono, donde dentro de la zona de seguridad, la parte gris, uno puede suponer que la pieza no va a fallar. Fuera de esa zona de seguridad, cuando se excede el SI, la tensión de falla del material, ahí el criterio de diseño desaconseja digamos, que se exceda esa tensión, entonces ese punto o ese estado de tensión caería fuera de este diagrama. Para la máxima teoría la teoría de la máxima energía de distorsión, nosotros analizamos un poco más completa, más difícil de trabajar matemáticamente, pero es la que mejor se ajusta a los datos empíricos. Es decir, que la fluencia va a ocurrir cuando la energía de distorsión de un volumen unitario sea igual a la energía de distorsión del mismo volumen cuando se lo somete a un esfuerzo uniaxial hasta la resistencia de fluencia. Acá volvemos a establecer que esa resistencia de la fluencia va a estar afectada por un coeficiente de seguridad, pero lo diferente ahora es que la diferencia de la tensión a la cual yo analizo está conformada por otros factores que vamos a ver ahora. En principio, la teoría de la energía de distorsión lo que analiza es la combinación de la deformación hidrostática de un material, como sigma h, y las que derivan de los cambios de forma debidos a esfuerzos cortantes, en este caso como sigma 1, sigma 2 y sigma 3. O sea que ese sigma 1, sigma 2 y sigma 3 está formado por los esfuerzos cortantes y las deformaciones hidrostáticas. Entonces, a partir del análisis de estas distintas energías de distorsión, se unifican en una única energía de distorsión, que es la diferencia entre la hidrostática y el estado de tensión, que deriva en esta fórmula. A partir de esta fórmula yo obtengo entonces que la gráfica ya no es un hexágono, sino una elipse. Esta elipse suele contener al hexágono de Tresca y es la que mejor se ajusta a los datos experimentales. Si yo comparo las dos teorías y la llevo a las tres dimensiones, veo que justamente la elipse contiene al hexágono y justamente que contenga el hexágono significa que permite un mayor, digamos, se puede establecer que las tensiones a las cuales falla el material son más altas de las que predice la teoría de la máxima tensión cortante. Entonces la de Tresca es un poco más conservativa, porque prevé el uso, digamos, el criterio por el cual va a fallar esa tensión de tensiones menores. En cambio, la de la máxima teoría de energía de distorsión prevé que el material puede aguantar un poco más, en términos, así, dicho en forma un poco más burda, puede llegar a aguantar un poco más. Pero la teoría de la energía de distorsión, la de von Mises, es la que mejor se ajusta a los datos experimentales. Entonces, cuando uno quiere un cálculo rápido, tal vez lo que convenga es usar la teoría de Tresca, la primera. Es más sencilla de trabajar matemáticamente y es más conservativa, pero es menos exacta. Si uno quiere aprovechar mejor
y tiene elementos computacionales como para hacer otro tipo de cálculo, la que conviene usar siempre es la de von Mises. Acá es donde vemos que en realidad no se trabaja con la tensión límite. Estas elipses y estos hexágonos están agrandados justamente porque se multiplica esa tensión por un coeficiente de seguridad. Hay otra tercera hipótesis, que es la hipótesis de la fricción interna, que establece que en un estado de tensiones multiaxiales la falla ocurre cuando el mayor círculo de Moore asociado al estado de tensiones se hace tangente o excede los límites de la envolvente. Ahora vamos a ver lo que es la envolvente. O las condiciones de los ensayos de tracción, compresión y corte, que son los más fáciles de caracterizar. Entonces yo tengo tres círculos de Moore que corresponden a los ensayos de compresión, de corte puro, donde SI positiva y negativa son iguales, y los ensayos de tracción, donde SI es en los dos casos positiva. Nótese entonces que el ensayo de compresión de un círculo de Moore más grande, porque por lo general los materiales resisten mucho mejor la compresión que la tracción. En este caso se deriva de este tipo de figura donde se ve claramente eso, que la tensión de compresión siempre es mucho mayor a la tensión de tracción. Y tenemos teorías para materiales frágiles. Acá dice que la teoría de la tensión normal máxima ocurre cuando una de las tres tensiones alcanza o supera la tensión de resistencia de rotura. Acá hablamos de otro tipo de tensión, que es SU, ya no es SI, que es la tensión límite, acá es la tensión última, y también están afectadas por un coeficiente de seguridad. En este caso, sigma 1 y sigma 3 son el límite superior e inferior. Bueno, entonces cualquiera de las dos fórmulas establece entonces que si se supera ese valor, el material va a fallar. Fíjense que en el caso de sigma 1, como es la más grande, tiene la fórmula del signo positivo. En cambio, consideramos un signo negativo para sigma 3. También entonces yo tengo distintos tipos de tensión, donde las tensiones negativas las considero las de compresión y las positivas las de tracción. En este caso el diagrama queda de esta forma. La hipótesis de la fricción interna considera también, que es la de Moore modificada, considera también los círculos de Moore. La envolvente en este caso de los círculos de Moore considera ya no las tensiones, digamos, que habíamos estudiado antes, sino las que derivan de la rotura del material, y también esta envolvente no necesariamente tiene que ser una recta, puede ser, digamos, una curva o una envolvente, simplemente a las rectas, a los círculos de Moore. Todo lo que esté fuera de esa envolvente considera que falla. La de Moore modificada tiene una ventaja también, como tenía la de von Mises, es que se ajusta mucho más a los datos empíricos. En este caso vemos entonces que a partir del diagrama anterior, la teoría de Moore modificada agranda un poco los límites de las tensiones porque justamente se derivan de una serie de ensayos que demostraron que las tensiones son más grandes que las que prevé la teoría. Bueno, si uno hace una correlación entonces entre las distintas teorías y lo que indica la práctica, vemos distintos puntos que corresponden a distintos materiales y vemos entonces que en el caso de los materiales dúctiles, los puntos se concentran o tienden a concentrarse cerca de la elipse y no cerca del hexágono. En el caso de los materiales frágiles sucede lo mismo. Los puntos donde se han ensayado los materiales coinciden más con la teoría de Moore modificada que la de teoría de Moore, la de la máxima tensión normal.